Bienvenido a un estudio más de la Palabra de Dios. Comenzaré diciendo que las matemáticas son una ciencia exacta. En las profecías de Daniel y Apocalipsis, con respecto al juicio, el Espíritu Santo reveló a los profetas una prueba matemática muy específica de que se puede confiar en la Palabra de Dios. Y en la lección de hoy, examinaremos algunas de estas pruebas. Daniel 9 es uno de los capítulos más notables de toda la Biblia, porque revela claramente el tiempo del bautismo de Jesús, su muerte en la cruz y la proclamación del Evangelio a los gentiles. Y estas profecías no se dan simplemente en términos vagos o amplios. Al ser confrontados con la exactitud de estas profecías, muchos escépticos, al comprender su significado, se han convertido en seguidores comprometidos de Jesús. Daniel 9 es una respuesta a la visión de Daniel. En Daniel 8:27 dice: estaba asombrado por la visión, pero nadie la entendía. La visión de Daniel 8 es la visión de la dominación de Grecia sobre Medo-Persia, representada como la colisión del carnero, esa colisión entre el carnero y el macho cabrío. Entonces surge un cuerno pequeño, la Roma papal, que domina el panorama político y religioso. Y este poder del cuerno pequeño eventualmente distorsiona la verdad acerca de Jesús y, de acuerdo con Daniel 8:12, arroja la verdad por tierra. Entonces Daniel escucha al ángel preguntar: ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuánto tiempo triunfaría el error? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo reinaría el mal? ¿Cuándo sería restaurada la verdad al lugar que le corresponde entre el pueblo de Dios? ¿Cuándo reinaría la justicia y terminaría la maldad? Y la respuesta se encuentra en Daniel 8:14. Hasta 2300 días entonces el santuario será purificado. En un momento más abordaremos este tema crucial. Apocalipsis 14:7, nuestro versículo central, nos dice: decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si la Biblia alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio y que tarde o temprano, de una manera u otra, el juicio que tanto falta aquí ahora, tanto falla aquí ahora, va a llegar. Me refiero entre los seres humanos. Pero Dios es un juez justo y amoroso. Y Dios mismo, el juez de toda la tierra, lo aplicará. O como escribió Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Qué pensamiento aterrador, ¿no? Tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios. El Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Sin embargo, en última instancia, el juicio revela la bondad y la gracia de Dios, y que Él es justo y misericordioso en su forma de tratar con los salvos y hasta con los perdidos. Hoy exploraremos los temas más profundos del juicio en relación con el gran conflicto que asola el universo, y veremos específicamente lo que sucede cuando el pueblo de Dios, el fiel pueblo de Dios, se enfrenta al inevitable juicio venidero. Bueno, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Lucifer, el ángel rebelde, desafió la justicia, la equidad y la sabiduría de Dios. Afirmó que Dios era injusto en su forma de administrar el universo. Pero el juicio final del Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto sobre el carácter de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 14:7. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿por qué es importante que justo después de mencionar el Evangelio eterno, el mensaje del primer ángel hable del juicio de Dios? ¿Qué tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios? El Evangelio y el juicio, ambas partes del mensaje del primer ángel, están inseparablemente entrelazados. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No cabe duda de que parte del contenido del Evangelio es el anuncio del juicio.
Y durante ese juicio los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Dice algo acerca de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. El juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz. Pero en el juicio, Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. Y los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se abrirán. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la redención que Cristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Leo en Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuánto ayudan estos versículos a arrojar luz sobre el significado y el propósito del juicio? Ayudan mucho, ¿verdad? Aquí el salmista está diciendo que espera que la justicia de Dios lo cubra, le dé poder para avanzar, para vencer. La misericordia y el juicio de Dios son inseparables, hermano y hermana. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. La transgresión de la ley exige la muerte del pecador. La justicia declara la paga del pecado es muerte. Pero la misericordia responde, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si la ley de Dios pudiera haberse cambiado o abolido o haberse terminado, habría sido totalmente innecesario que Jesús muriera. Pero la muerte de Cristo establece la naturaleza eterna de la ley y la ley es la base del juicio. Ahora, ¿cómo se nos juzga? ¿Qué buena relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Aquí está el último libro de la Biblia, Apocalipsis 20:12 nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que las obras revelan nuestras decisiones y nuestra lealtad a Dios. Según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia han sido salvados por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestras buenas obras, empoderadas por el Espíritu Santo, no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. El juicio final de Dios quita toda pretensión, toda hipocresía, toda falsedad y penetra hasta el fondo de nuestro ser. Y al describir nuestra posición delante de Dios en el juicio, Ellen White ofrece esta poderosa perspectiva que no podemos pasar por alto de cómo el Evangelio y el juicio van de la mano. Aquí están testimonios para la iglesia. Dice, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar su intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Como percibes, aquí Ellen White habla del Evangelio y el juicio que son inseparables.
Por eso, ¿qué esperanza puede inferir de este vínculo entre el Evangelio y el juicio? Somos salvos para buenas obras. Jesús defiende nuestro caso. Sus obras son válidas para nosotros que no tenemos obras buenas, obras piadosas. Dios nos ayude a asirnos de su gracia mientras hay tiempo. Bueno, hay algo más. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son complementarios y nos señalan los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días en la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis anuncia que ha llegado la hora del juicio de Dios. Y el libro de Daniel revela cuándo comenzó este juicio. En Daniel 7, Dios reveló la historia del mundo al profeta. Las naciones surgen y caen, los poderes perseguidores oprimen al pueblo de Dios, y después de describir a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la desintegración del Imperio Romano y la persecución de la Iglesia durante los 1260 años descritos en el texto, Dios llama la atención de Daniel a un glorioso acontecimiento celestial que pondrá todas las cosas en su sitio. Dios enderezando las cosas. La atención del profeta se dirige desde el surgimiento y la caída de las naciones y los poderes opresivos de la tierra hasta el trono del universo y el juicio final de Dios, cuando Él corregirá todo mal, enderezará las cosas y establecerá su reino eterno de justicia. Y Dios, que es atemporal, llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta las glorias, del santuario celestial y el trono de la corte suprema del universo, donde Cristo, el gobernante legítimo de este mundo, recibiría de su Padre el reino que era legítimamente suyo. Y Dios transportó a Daniel al futuro, y esto es lo que vio. Mira, este es uno de los versículos más solemnes cuando el cielo queda en silencio. Dice, y el cielo todos comparecen ante la corte celestial, Daniel capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Cuál es también el resultado final de este juicio? Veamos. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial. El derecho prevalece, la verdad triunfa, la justicia reina. Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas y espectaculares en toda la Escritura. El cielo queda en silencio, el cielo reunido ante la corte celestial que comparece. Y lo bueno es que termina muy bien para el pueblo de Dios, revestido de la justicia de Cristo. Porque Jesús se acerca a su Padre celestial en presencia de todo el universo. Los seres celestiales se aglomeran alrededor del trono de Dios. Todo el universo de seres no caídos se asombra de esta escena de juicio. El largo conflicto que se ha librado durante milenios pronto habrá terminado. La batalla por el trono del universo está completamente resuelta. Y Daniel tenía razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron tal como estaba predicho. ¿Por qué entonces tiene tanto sentido confiar en la palabra de Dios sobre lo que dice con respecto al reino final, un reino eterno que nunca pasará? Es que, amados, ahí está lo glorioso de la profecía y del historicismo y de la línea profética de que nos indica dónde vamos, hacia dónde vamos, cómo han ocurrido las cosas y las que vendrán. Y si ocurrieron tal como Él dijo, con anticipación, van a ocurrir exactamente en el futuro porque Él así lo prometió. Ahora demos un vistazo al cielo. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 4.
Porque Juan ahora contempla una puerta abierta en el cielo y recibe esta invitación. Dice, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Jesús invitó al apóstol a mirar a través de la puerta abierta del santuario celestial para observar escenas eternas del gran conflicto entre bien y el mal. Nosotros también podemos mirar con Juan a través de esa puerta abierta y recibir un vistazo, una vislumbre del plan eterno de salvación. Porque somos testigos de asuntos que se están decidiendo en la corte celestial. Y ante nuestros ojos se desarrollan cuestiones fundamentales en el gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso pregunto, ¿qué similitudes puedes ver aquí con la escena del juicio en Daniel 7? Vamos a ver aquí un texto en Apocalipsis capítulo 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esta es obviamente una escena del trono. Dios el Padre se sienta en su trono rodeado de seres celestiales. Hay truenos y relámpagos que simbolizan los juicios de Dios. Pero también notamos que en Apocalipsis 4:4 hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? No lo sabemos con exactitud. Pero podemos ver que en el antiguo Israel había 24 divisiones en el sacerdocio levítico. Estos sacerdotes representaban al pueblo de Dios. Y en 1 Pedro 2:9 el apóstol declara que los creyentes del Nuevo Testamento son un linaje escogido real sacerdocio. Estos 24 ancianos podrían, tal vez, no tenemos la seguridad, representar a todos los redimidos que un día se regocijarán alrededor del trono de Dios. O tal vez representen a los que resucitaron de la resurrección de Cristo y que ascendieron al cielo con Él. No lo sabemos. Un día lo sabremos con seguridad. Así que aquellos que se atrevan a decir es esto y esto, hermano, no nos ha sido revelado. Un día lo sabremos. De todos modos, estas son buenas noticias, porque algunos de los redimidos de la tierra rodean el trono de Dios. Ellos enfrentaron tentaciones tal como nosotros las enfrentamos. Por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, ellos vencieron. Están, dice, vestidos de blanco, lo que simboliza la justicia de Cristo que cubre y limpia sus pecados. Tienen una corona de oro en su cabeza, que representa que son victoriosos en la batalla contra el mal y que son parte del linaje real y celestial de creyentes llenos de fe. Vemos que hay un trono en el cielo donde está Dios sentado. Hay seres celestiales alrededor de Él y pronto todo el cielo comienza a cantar y la alabanza va increciendo. Señor y Dios, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5:1-3. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Una vez más vemos un trono. Se menciona un libro escrito de ambos lados. Está sellado con el sello divino y nadie del cielo y la tierra puede abrir el libro. Y los seres celestiales tiemblan. Hay algo importante en el libro y quieren saber de qué se trata. El asunto es grave. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Y Juan llora porque nadie puede abrir el libro. Entonces uno de los ancianos, uno de los redimidos de la tierra, pronuncia palabras de aliento para el corazón de Juan. Jesús, el Cordero de Dios, Él es digno de abrir el libro. Y Juan contempla la respuesta final al problema del pecado, aquí en Apocalipsis 5:5. Y aquí el anciano profeta contempla la única manera en que alguien puede recibir aprobación en el juicio final en el trono de Dios. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado.
¿Cómo responde todo el cielo al anuncio de que Jesús es digno de abrir el juicio y redimirnos? Mira, dice aquí, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús, el Cordero de Dios, que ha sacrificado su vida por la salvación de toda la humanidad, toma el libro del juicio y lo abre. Todo el cielo estalla en alabanza resonante. La victoria sobre las tentaciones de Satanás, la muerte en la cruz del Calvario, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal ofrecen salvación para todos los que eligen por fe responder a su gracia. El juicio, amados, es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reino del pecado y la liberación del pueblo de Dios. ¿Hay algo que sea más alentador que esto? Jesús nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Su justicia obra dentro de nosotros para renovarnos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. No necesitamos temer. Jesús nos representa en el juicio y derrota los poderes del mal. El juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios. Y el propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, no, sino revelar lo bueno que es Dios. Y una vez más, reflexiona sobre la gran esperanza que tenemos en el juicio. Jesús como nuestro sustituto. ¿Por qué? Esa es nuestra única esperanza. Tú y yo lo sabemos. ¿Qué más pudo haber hecho? Lo hizo todo para que un día lo tengamos todo. Y ahora el tiempo se ha ido para concluir. 3 puntos y algunas citas inspiradas. Primero, se puede confiar en la Biblia. Es matemáticamente precisa. Es exacta en todos sus detalles. Revela fechas precisas en la línea del tiempo de la historia, convenciendo incluso a los escépticos de su veracidad. Por lo tanto, la profecía refuerza nuestra confianza en la veracidad de la palabra de Dios. Segundo, el mensaje de la hora del juicio es un llamado a nuestros corazones para luchar por un compromiso más profundo con Jesús como Señor de nuestras vidas. Y durante este tiempo del fin, el pueblo de Dios examinará sus corazones pidiéndole a Dios que perdone sus pecados, los limpie de cualquier actitud o práctica en sus vidas que no esté en armonía con su voluntad, con la voluntad de Dios. Su pueblo suplicará a Dios que lo cubra con el manto de la justicia. Y tercero, la urgencia de la hora es un llamado para que el pueblo de Dios testifique con fervor renovado a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. El llamado de la hora del juicio de Dios es el mensaje final del cielo a un mundo enfermo por el pecado. Un mensaje que preparará los corazones para la venida de Jesús. Contempla las poderosas revelaciones que el Espíritu de Profecía nos da con respecto al estado del pueblo de Dios en los últimos días, en el tiempo del juicio, en el fin del mundo. Dice así: su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, la iglesia remanente con corazón quebrantado y fe ferviente suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de su vida, verán su debilidad e indignidad, y mientras se miren a sí mismos, estarán por desesperar. El tentador estará listo para acusarlos, como estaba listo para resistir a Josué. Señalará su vestidura sucia, su carácter deficiente, presentará su debilidad e insensatez, su pecado de ingratitud, cuán poco semejantes a Cristo son, lo cual ha deshonrado a su Redentor. Los hijos de Dios han sido muy deficientes en muchos aspectos.
Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que los indujo a cometer y los presenta de la manera más exagerada, declarando: ¿nos desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio del mal. Han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mis manos. ¡Qué hermosas palabras! Oremos. Gracias, oh Padre, porque en tu palabra encontramos no solamente fechas, profecías, la seguridad de que tú conoces el futuro, sino encontramos esperanza, seguridad, que las cosas van a terminar bien. Podemos asirnos de tu mano ahora mismo, mirar con fe a lo que estás haciendo tu Hijo en el santuario celestial, donde radica nuestra única seguridad, nuestra esperanza. Y cuando termine este juicio, queremos ser declarados inocentes, libres de culpas por la sangre de Jesús y herederos del reino eterno. Que ninguno de nosotros falte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, nuevamente es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, en esta carrera cristiana, sabemos que las cosas van a terminar bien. Jesús lo reveló. Aquí está en su palabra. Por eso tenemos que hacer de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.